crecer en una casa pequeña en las afueras de Valencia no fue fácil. Las paredes amarillentas de nuestro piso en el barrio de Benimaclet guardaban secretos que solo nosotros conocíamos. Mi padre, Manuel, trabajaba como técnico en una fábrica de azulejos. Llegaba cada noche con las manos ásperas y el ceño fruncido, especialmente los días que yo traía las notas del colegio. Inútil, nunca serás como tu hermano, me decía mientras arrojaba mis exámenes sobre la mesa de formica. Mira a Antonio, él sí que tiene futuro. Y yo miraba a mi hermano mayor, 3 años por delante de mí, con sus medallas de matemáticas y su sonrisa de suficiencia. Antonio era el orgullo de la familia, el que iba para ingeniero, el que no decepcionaba a nadie. Mi madre, Dolores, guardaba silencio. A veces me acariciaba el pelo cuando mi padre no miraba, pero nunca lo contradecía. Tu padre quiere lo mejor para ti, Lucía, susurraba en la cocina mientras pelaba patatas. Solo está preocupado por tu futuro. Pero yo sabía que era más que preocupación. Era decepción en estado puro. En el Instituto Público Benimaclet, donde cursaba la ESO, me refugiaba en la biblioteca durante los recreos. No tenía muchas amigas, mi timidez era una coraza que me protegía de más rechazos. La bibliotecaria, Carmen, una mujer de 60 años con gafas de montura roja, fue la primera persona que vio algo en mí que ni yo misma había notado. Tienes una mente para los patrones, Lucía, me dijo un día mientras yo resolvía problemas de lógica en un libro viejo. No es matemática convencional, es algo más intuitivo. Deberías desarrollarlo. Esas palabras fueron como una semilla en terreno árido. No florecieron de inmediato, pero quedaron ahí, esperando. Mientras tanto, en casa, las comparaciones con Antonio seguían siendo el pan de cada día. Él comenzó sus estudios de ingeniería en la Universidad Politécnica de Valencia, y mi padre hablaba de ello como si fuera la segunda venida del Mesías. Cuando llegó mi turno de elegir carrera, 2 años después, ya sabía que cualquier cosa que eligiera sería insuficiente. ¿Empresariales? ¿En serio? Mi padre soltó una carcajada seca cuando le mostré mi solicitud para la Universidad de Valencia. Con tus notas mediocres no llegarás ni a cajera de supermercado, Lucía. Eso sí, para eso no necesitas estudiar. Ese comentario no me dolió como antes. Ya había aprendido a convertir sus palabras en combustible, en una determinación silenciosa que crecía día tras día. No quería venganza, no exactamente. Solo quería demostrar, quizás solo a mí misma, que podía ser más que la sombra de Antonio, más que la decepción de mi padre. El día que recibí la carta de aceptación con una pequeña beca, no la compartí en casa. La guardé en mi diario, junto a mis pequeños tesoros, un marcapáginas que me regaló Carmen, una piedra pulida del jardín del Turia, y la foto de mi abuela Pilar, la única que me miraba sin expectativas, sin comparaciones. La abuela Pilar había muerto cuando yo tenía 12 años, pero recordaba sus palabras como si me las hubiera dicho ayer: los Rivera somos tercos como mulas, Lucía. Tu padre lo heredó de mí, pero tú has heredado algo mejor, mi paciencia estratégica. No entendí qué significaba eso hasta años después. El verano antes de comenzar la universidad trabajé en una heladería en la playa de la Malvarrosa. El olor a sal se mezclaba con el de los helados de turrón y horchata. Ahorraba cada euro, guardándolo en una lata de galletas que escondía debajo de mi cama. No quería depender más de lo necesario del dinero de mi padre. Cada moneda representaba un pequeño paso hacia mi independencia. Las noches de ese verano fueron mágicas de alguna manera. Después del trabajo, me sentaba en la arena con mi cuaderno y diseñaba lo que sería mi vida futura. No eran sueños vagos, eran planes detallados, como los que haría un general antes de una batalla decisiva. Estudiaba las estrategias de mujeres empresarias que admiraba, desde pequeñas emprendedoras locales hasta grandes ejecutivas internacionales. Una noche, mientras miraba las luces de los barcos en el horizonte, tomé una decisión: no sería la versión femenina de Antonio, ni la hija que mi padre esperaba. Sería algo completamente distinto, algo que ni siquiera pudieran imaginar. El camino sería duro, lo sabía. Pero también sabía que la mejor venganza contra quienes no creen en ti es convertirte en alguien a quien no puedan ignorar. El día que me mudé a una residencia de estudiantes cerca de la universidad, mi madre lloró y mi padre apenas me miró. Antonio,
ya en su penúltimo año de carrera, me dio unas palmaditas condescendientes en el hombro. No te preocupes, hermanita, si necesitas ayuda con los estudios, puedes llamarme. Su tono de superioridad me provocó una sonrisa interior. Poco sabía el que ya no necesitaba ser rescatada. Esa noche, sola en mi pequeña habitación de la residencia, saqué mi lata de ahorros y conté el dinero una vez más. No era mucho, pero era mío. Mi plan comenzaba ahí, en ese cuarto de paredes blancas, con un escritorio desvencijado y una ventana que daba a un patio interior. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí miedo. Sentí que había escapado de una jaula que ni siquiera sabía que me contenía. La universidad resultó ser un campo de batalla diferente al que esperaba. No fueron las clases lo difícil, aunque contabilidad financiera casi acaba conmigo el primer semestre. Lo verdaderamente duro era el constante susurro de la duda, ese compañero invisible que me seguía a todas partes. ¿De verdad perteneces aquí?, me preguntaba mientras veía a compañeros que llegaban en coches nuevos y hablaban de sus veranos en el extranjero. En la Facultad de Economía, los hijos de empresarios y abogados formaban su propio ecosistema. Yo era una intrusa con zapatos gastados y libros de segunda mano. Durante el primer año, apenas hablaba en clase. Tomaba apuntes meticulosos y pasaba mis tardes en la biblioteca, estudiando como si mi vida dependiera de ello. En cierto modo, así era. Para costear gastos que mi beca no cubría, conseguí trabajo en una cafetería cerca del campus de Taroniers. El café Alameda abría desde las 7 de la mañana, lo que significaba levantarme a las 5 para llegar a tiempo. Preparaba cafés para profesores adormilados y estudiantes con resaca antes de correr a mi primera clase del día. Mis manos olían permanentemente a café y mis ojeras se volvieron parte de mi rostro. ¿Por qué te esfuerzas tanto?, me preguntó una vez Marta, una compañera de clase con quien compartía apuntes. Estábamos en un descanso entre clases, sentadas en un banco del campus. El sol de mayo calentaba, pero no quemaba todavía. No es como si tuvieras que ser la primera de la clase para conseguir trabajo en la empresa de tu padre. Me reí, no porque fuera gracioso, sino porque nunca había considerado tener ese tipo de red de seguridad. Mi padre trabaja en una fábrica de azulejos, le contesté. Y la única red que tengo es la que estoy tejiendo ahora mismo. Marta se convirtió en mi primera amiga de verdad en la universidad. Ella venía de una familia acomodada de Alicante, pero tenía una humildad que contrastaba con su privilegio. Estudiábamos juntas, y a veces me invitaba a comer en su piso, un lujo que yo no podía permitirme a menudo. Fue durante mi segundo año cuando la suerte cambió. El profesor García, un hombre bajito con barba entrecana que enseñaba estrategia empresarial, me recomendó para una beca de prácticas en Valentía Tech, una pequeña startup de tecnología financiera que estaba emergiendo en el panorama valenciano. Buscan a alguien que tenga mente analítica y no le dé miedo trabajar duro, me dijo después de clase. Pensé inmediatamente en ti. La entrevista fue en un coworking del barrio de Ruzafa. El espacio era moderno pero austero, con mesas compartidas y paredes de ladrillo visto. Carlos Montero, el director tecnológico, me recibió con una mirada escéptica. A sus 30 y pocos años, ya había trabajado en Londres y Barcelona antes de volver a Valencia para fundar Valentía Tech con 2 socios más. ¿Qué sabes de FinTech?, me preguntó sin rodeos, mientras repasaba mi currículum, escaso pero honesto. Lo suficiente para saber qué es el futuro, pero no tanto como para pensar que lo sé todo, contesté, sorprendiéndome a mí misma con mi sinceridad. Algo en mi respuesta debió gustarle porque sonrió por primera vez. Bien, porque necesitamos a alguien que aprenda rápido. La beca no paga mucho, pero aprenderás más aquí en 6 meses que en 3 años de carrera. Tenía razón. Empecé haciendo tareas básicas, organizar datos, preparar presentaciones, asistir a reuniones para tomar notas. Pero observaba todo como un halcón. Cada decisión, cada estrategia, cada error y su corrección. Por las noches, después de mis clases y el trabajo, me quedaba estudiando lenguajes de programación básicos. No porque me lo pidieran, sino porque entendí que ahí estaba el poder. Un domingo, mientras todos descansaban, acudí a la oficina vacía. Había estado dándole vueltas a un problema en nuestro modelo de análisis de riesgo crediticio para pequeños comercios.
El algoritmo fallaba con ciertos perfiles, y yo creía saber por qué. Pasé 12 horas frente al ordenador, con café como única compañía, reescribiendo partes del código y documentando cada cambio. El lunes, Carlos entró en la oficina y encontró mi informe sobre su mesa. Lo leyó en silencio mientras yo fingía trabajar en otra cosa, aunque mi corazón latía tan fuerte que temía que todos pudieran oírlo. Lucía, me llamó finalmente. A mi despacho. Su expresión era indescifrable mientras cerraba la puerta tras de mí. Se sentó y me miró fijamente. ¿Entiendes que has reescrito un modelo en el que trabajamos durante meses? Tragué saliva. Sí. ¿Y entiendes que lo has hecho sin permiso, accediendo a sistemas para los que técnicamente no tienes autorización? También entiendo que ahora funciona mejor, respondí, sintiendo cómo me temblaban las rodillas. Los falsos positivos se han reducido un 32% en las pruebas que ejecuté. Hubo un silencio que pareció eterno. Luego, Carlos hizo algo inesperado, se echó a reír. Dios mío, eres o muy valiente o muy inconsciente. Se pasó la mano por el pelo. Probablemente ambas cosas. No me despidió. En lugar de eso, me ofreció un contrato a tiempo parcial como analista junior. Podría seguir con mis estudios mientras trabajaba 20 horas semanales en proyectos reales. Mi vida se volvió una maratón, clases por la mañana, trabajo por la tarde, estudios hasta la madrugada. Los fines de semana ya no existían, pero tampoco los necesitaba. Estaba viva, realmente viva por primera vez. En mi último año de carrera, presenté mi proyecto final basado en mi experiencia en Valentía Tech. Mi tutor, inicialmente escéptico, acabó presentándolo a un concurso nacional de innovación empresarial. Ganamos el segundo premio, lo que nos dio visibilidad y, lo más importante, la atención de inversores. El día de mi graduación, esperaba secretamente que mi familia estuviera orgullosa. Mi madre vino, por supuesto, con un vestido nuevo que probablemente había ahorrado durante meses para comprar. Antonio también asistió, con su novia de entonces, una chica llamada Sofía que estudiaba medicina. Su presencia era correcta pero distante, como quien cumple con una obligación. Mi padre decidió no venir. Alguien tiene que trabajar, fue su excusa según me contó mi madre, con ojos que pedían perdón sin palabras. No dejé que eso empañara mi día. Al fin y al cabo, ya no buscaba su aprobación. Después de la ceremonia, Carlos se acercó a mi madre. Señora, su hija es la persona más brillante que hemos contratado en años, le dijo, estrechándole la mano con entusiasmo. Tiene un futuro extraordinario por delante. Vi cómo los ojos de mi madre se iluminaban, y supe que ese momento valía por todas las noches sin dormir. Esa noche, mientras cenábamos en un pequeño restaurante del centro, Carlos y sus socios me hicieron una oferta. Querían que me uniera a Valentía Tech a tiempo completo, como jefa de proyecto para una nueva línea de negocio. El salario era más de lo que jamás había soñado para mi primer trabajo real. ¿Qué dices, Lucía?, preguntó Carlos, levantando su copa. ¿Te quedas con nosotros? Pensé en todas las veces que me habían dicho que no llegaría lejos, en todas las dudas, en todos los obstáculos. Pensé en mi padre y en sus palabras. Inútil. Levanté mi copa y la choqué contra la suya. Me quedo. Pero con una condición. ¿Cuál? Quiero participación en la empresa. Pequeña, la que consideréis justa, pero quiero ser parte de esto no solo como empleada. Hubo un silencio, y por un momento temí haber pedido demasiado. Entonces Jorge, el director financiero, sonrió. Tiene agallas, te lo dije, le comentó a Carlos. Me gusta. Hagámoslo. Esa noche, mientras caminaba de vuelta a mi pequeño apartamento de estudiante, sentí que Valencia era mía. Las luces de la ciudad de las artes y las ciencias brillaban a lo lejos como un recordatorio de que el futuro puede ser tan futurista y brillante como uno se atreva a imaginarlo. El verdadero punto de inflexión llegó con la crisis económica. Mientras muchas empresas se hundían, nosotros vimos una oportunidad. Las pequeñas empresas necesitaban digitalizarse para sobrevivir, pero no podían permitirse contratar a las grandes consultoras. Ahí entramos nosotros, con soluciones a medida y precios razonables.
tenemos que pivotar, anuncié en una reunión con todo el equipo, ya 15 personas, en nuestra oficina del Parque Tecnológico de Paterna. Dejemos a los gigantes pelearse por las multinacionales. Nosotros salvaremos a las pymes. No todos estuvieron de acuerdo. Jorge, siempre cauteloso con las finanzas, temía que el margen fuera demasiado ajustado. Las pequeñas empresas tienen presupuestos pequeños, Lucía, argumentó. Y muchas no sobrevivirán a la crisis. Precisamente por eso nos necesitan, insistí. No vendamos solo tecnología, vendamos supervivencia. Carlos me apoyó, y eso inclinó la balanza. Lanzamos Valencia Resiste, un programa de transformación digital para pequeñas empresas con un modelo de pago flexible, una parte fija y otra variable vinculada a resultados. Si ellos crecían, nosotros también. Trabajé como nunca antes. Visitaba personalmente a los clientes, desde la tienda de ultramarinos de la esquina hasta el taller mecánico familiar. Les escuchaba, entendía sus necesidades reales, no las que nosotros pensábamos que tenían. Y luego, con mi equipo, creábamos soluciones que realmente funcionaban. ¿Cómo lo haces?, me preguntó una vez Raquel, una desarrolladora que había contratado recientemente. Estábamos en el despacho que ahora compartíamos, rodeadas de pizarras llenas de diagramas y notas adhesivas. Eran casi las 10 de la noche y el edificio estaba casi vacío. ¿Cómo consigues que confíen en ti tan rápido? Porque no les hablo de tecnología, respondí mientras revisaba el prototipo para una pastelería centenaria del barrio del Carmen. Les hablo de su negocio, de su historia, de lo que quieren preservar. La tecnología es solo el medio, no el fin. En 6 meses, Valencia Resiste había ayudado a más de 50 empresas locales a mantenerse a flote. La prensa local comenzó a interesarse por nosotros. Aparecimos en las provincias y en la televisión valenciana. No era fama, pero era reconocimiento. Lo que realmente cambió el juego fue la llamada de Elena Martínez, directora del programa de emprendimiento del Instituto Valenciano de Finanzas. Quería conocernos y explorar posibles colaboraciones. La reunión fue en su oficina, un espacio minimalista con vistas al antiguo cauce del Turia. Elena, una mujer de unos 50 años con un traje impecable y una actitud directa que aprecié de inmediato, no se anduvo con rodeos. Lo que estáis haciendo con las pymes es exactamente lo que necesitamos a escala regional, declaró después de que le presentara nuestro modelo. ¿Habéis pensado en expandiros? Por supuesto que lo habíamos pensado, pero nos faltaba capital. Le expliqué nuestras limitaciones con honestidad, sin adornar la realidad. Entiendo, dijo, tomando notas. ¿Y si consiguierais financiación pública y privada? ¿Podríais replicar el modelo en toda la Comunidad Valenciana? Esa reunión desencadenó una serie de eventos que me encontraron preparando presentaciones para inversores, negociando con bancos y enfrentándome a salas llenas de hombres en traje que dudaban visiblemente de que una mujer de 28 años pudiera liderar una expansión regional. Es muy ambiciosa, señorita Rivera, comentó un inversor durante una ronda de preguntas, con ese tono condescendiente que había aprendido a reconocer. ¿No cree que le falta experiencia para un proyecto de esta envergadura? Si la experiencia fuera el único factor relevante, señor Guzmán, seguiríamos enviando telegramas en lugar de correos electrónicos, respondí sin perder la compostura. Lo que me falta en años me sobra en resultados demostrables. Y le aseguro que ambición es exactamente lo que necesita este proyecto. No convencí a todos, pero sí a los suficientes. Con una combinación de fondos europeos, inversión privada y un préstamo participativo del IVF, lanzamos Comunitat Digital, una versión ampliada de nuestro programa original. Abrimos oficinas en Alicante y Castellón. Contratamos a 30 personas más. Y yo, casi sin darme cuenta, me convertí en la directora general de lo que ahora era un grupo empresarial en pleno crecimiento. Las noches en vela dejaron huella. Desarrollé migrañas que me tumbaban durante horas, pero aprendí a gestionarlas, a predecirlas, a trabajar en torno a ellas. No podía permitirme el lujo de parar. Deberías cuidarte más, me dijo Carlos una noche, mientras compartíamos un taxi de vuelta a casa después de una jornada maratoniana. Esto es una carrera de fondo, Lucía, no un sprint. Para ti quizás, respondí,
frotándome las sienes. Para mí siempre ha sido una carrera contra reloj. No le expliqué contra qué reloj corría exactamente. No le hablé de mi padre, ni de su voz que todavía a veces resonaba en mi cabeza. No le conté que parte de mí seguía siendo esa niña que quería demostrar su valía. No era una conversación para un taxi a las 11 de la noche. El verdadero reconocimiento llegó en forma de un email de Forbes España. Querían incluirme en su lista de 30 under 30, jóvenes emprendedores cambiando el panorama empresarial del país. La entrevista fue en Madrid, en un hotel de 5 estrellas en el Paseo de la Castellana que me hizo sentir ligeramente fuera de lugar a pesar de mi traje nuevo. Lo interesante de tu historia, Lucía, es que no eres la típica emprendedora tecnológica, comentó la periodista, una mujer elegante con gafas de montura gruesa. No vienes de una familia de empresarios, ni tienes un MBA de INSEAD, ni has pasado por Silicon Valley. Has creado algo desde cero, arraigado en el territorio y con impacto real. Sus palabras me hicieron reflexionar. Era cierto, mi camino había sido diferente. No había seguido ningún manual de emprendimiento, ninguna ruta establecida. Había construido mi propio mapa, guiada por la necesidad y el instinto. Cuando salió publicado el artículo, con mi foto a página completa y el titular, La revolución digital tiene nombre de mujer, lo recorté y lo guardé en la misma caja donde conservaba mi viejo diario de adolescente. Era una especie de carta a mí yo del pasado, una promesa cumplida. Mi madre llamó llorando. Estoy tan orgullosa, hija, dijo entre sollozos. Tan orgullosa. ¿Lo ha visto papá?, pregunté, odiándome por seguir necesitando saber. Sí, respondió después de una pausa. Lo ha recortado también, aunque no lo admitirá. Ese pequeño dato me provocó una sensación extraña, un nudo en el estómago que no supe identificar. No era exactamente alegría, ni tampoco rencor. Era algo más complejo, una mezcla de satisfacción y tristeza por todo lo que podría haber sido y no fue. Antonio también llamó, por primera vez en meses. Felicidades, cerebrito, dijo con ese tono entre burlón y cariñoso que usaba desde niños. Parece que al final sí que valías para algo. Al final valía para ser yo misma, respondí. Que resultó ser más que suficiente. Hubo un silencio incómodo antes de que cambiara de tema para hablarme de su trabajo en una multinacional de ingeniería, de su próximo ascenso, de la casa que estaba comprando con Sofía, ahora su esposa. No pude evitar preguntarme si él también corría contra algún tipo de reloj invisible, contra alguna expectativa que le atormentaba. Ese año cumplí 30. Lo celebré con una fiesta en la azotea de nuestras oficinas centrales. Vino todo el equipo, amigos, clientes convertidos en amigos, inversores convertidos en aliados. Carlos me regaló un reloj vintage, un Omega que había pertenecido a su padre. Para que nunca olvides que siempre hay tiempo para lo importante, dijo al entregármelo. Brindamos bajo las estrellas de una noche valenciana perfecta, con la ciudad iluminada a nuestros pies. En ese momento, mirando a todas esas personas que creían en mí, que confiaban en mi visión, entendí que había construido algo más valioso que una empresa. Había construido una comunidad, un propósito compartido. Y sin embargo, en algún rincón de mi mente, seguía escuchando aquella voz, inútil. Solo que ahora la escuchaba diferente, como un eco lejano que perdía fuerza cada día, como un fantasma que ya no podía asustarme. Una semana después de mi cumpleaños, recibí una invitación inesperada, la boda de mi prima Elena en Benimaclet, el barrio donde crecí. No había vuelto a una reunión familiar en años, siempre con la excusa del trabajo, aunque todos sabíamos que era más que eso. Miré la invitación durante días, indecisa. Deberías ir, me dijo Marta, ahora directora de marketing en nuestra empresa, durante un café. Enfrentarte a tu pasado, cerrar el círculo. Tenía razón, por supuesto. Era hora de volver, no como la niña que se fue, sino como la mujer en la que me había convertido. La mujer que ya no necesitaba demostrar nada a nadie, excepto quizás a sí misma. Decidí asistir a la boda de mi prima Elena sin avisar a nadie. Quería que mi llegada fuera una sorpresa, aunque quizás era yo quien no estaba preparada para anunciar mi regreso. Elegí cuidadosamente qué ponerme, un vestido azul marino de corte sencillo pero elegante,
complementado con los pendientes de plata que me había regalado la abuela Pilar en mi 16º cumpleaños. Nada ostentoso, nada que gritara, mírenme, pero tampoco nada que sugiriera disculpa. La ceremonia sería en la iglesia de Benimaclet, la misma donde me bautizaron, y el convite en un restaurante de la Huerta Valenciana. Conduje desde el centro de Valencia sintiendo como mi corazón se aceleraba con cada kilómetro que me acercaba al barrio de mi infancia. Las calles estrechas de Benimaclet no habían cambiado mucho, la misma panadería de la esquina, el mismo kiosco donde compraba chucherías de niña, el mismo grafiti descolorido en la pared del colegio. Aparqué mi Audi, pequeño lujo que me había permitido el año anterior, a unas manzanas de la iglesia. Prefería caminar, sentir el barrio, prepararme mentalmente. Algunas vecinas ancianas me reconocieron y me saludaron con sorpresa. Lucía. ¡Qué alegría verte! ¿Has venido para la boda de Elena? Sí, tía Carmen. ¿Cómo está usted? Ay, hija, con los achaques de la edad. Pero te veo muy guapa, muy señorita. ¿Trabajas en Valencia? No le dije que era directora general de una empresa con más de 50 empleados. Le dije simplemente que sí, que trabajaba en una oficina en el centro. Era más sencillo así. Llegué a la iglesia cuando la mayoría de invitados ya estaban dentro. Me deslicé discretamente por un lateral y me senté en uno de los últimos bancos. Desde allí podía observar sin ser observada. Vi a mi madre sentada junto a mi padre, ambos envejecidos de una forma que me sorprendió y me dolió a partes iguales. Mi padre, Manuel, tenía ahora el pelo completamente blanco y parecía más delgado, casi frágil en su traje de domingo. Mi madre, con su pelo teñido de castaño y su vestido floreado, se abanicaba con nerviosismo. La ceremonia fue tradicional y emotiva. Elena, radiante en su vestido blanco, se casaba con Héctor, un chico de Alboraya que había conocido estudiando magisterio. Ellos representaban esa normalidad que nunca me había interesado pero que ahora, viéndolos tan felices, me provocaba una punzada de nostalgia por un camino que nunca consideré. Fue después, en la recepción, cuando el reencuentro se hizo inevitable. El restaurante, rodeado de campos de naranjos, tenía un amplio jardín donde se servían los aperitivos. Me serví una copa de cava y me mantuve en un rincón, observando. Fue mi prima Elena quien me vio primero. Lucía, gritó, corriendo hacia mí con su vestido de novia recogido en una mano. ¿Has venido? No puedo creerlo. Me abrazó con una fuerza que me desarmó. El cariño genuino, sin pretensiones, sin historia. Solo el afecto de una prima que se alegraba de verte en su día especial. No me lo perdería por nada del mundo, respondí, devolviéndole el abrazo. Estás preciosa, Elena. Y tú, madre mía, pareces sacada de una revista. ¿Ese reloj es un Omega? Héctor, ven, mira quién ha venido. Y así, de repente, me vi rodeada de primos, tíos, antiguos vecinos. Todos con preguntas, todos con comentarios sobre lo bien que me veía, sobre lo poco que sabían de mí en los últimos años. Vimos tu entrevista en la tele, dijo la tía Remedios, hermana de mi padre. Mi Manolo siempre dijo que eras especial, diferente a los demás niños. Sonreí con educación, sabiendo que la memoria familiar es selectiva, que reescribe la historia para hacerla más cómoda. No había venido a desmentir a nadie, ni a ajustar cuentas. Y entonces los vi, mis padres acercándose lentamente. Mi madre con una sonrisa nerviosa, mi padre con esa mirada indescifrable que tan bien conocía. Lucía, hija, mi madre me abrazó con lágrimas en los ojos. ¡Qué sorpresa tan maravillosa! Hola, mamá, respondí, sintiendo un nudo en la garganta. El tiempo no había borrado el cariño, solo lo había sepultado bajo capas de distancia. Mi padre se quedó un paso atrás, como siempre cauteloso, midiendo el territorio. Pero algo había cambiado en su postura. Ya no me miraba desde arriba, sino casi a nivel, quizás incluso ligeramente hacia arriba. Papá, dije simplemente, extendiéndole la mano. Él la tomó, con una firmeza que contrastaba con su aparente fragilidad. Has venido, dijo, como si constatara un hecho improbable. Sí, respondí. Es la boda de Elena. No nos abrazamos.
No hacía falta forzar gestos que no salían naturalmente. Pero tampoco había hostilidad, solo una extraña calma, como la que sigue a una tormenta que ha durado demasiado. Durante la comida, me senté en una mesa con primos de mi edad. Antonio y Sofía estaban allí también, con su hijo Pablo, un niño de 3 años que tenía la misma mirada intensa de mi hermano. Antonio había engordado ligeramente y llevaba el pelo más corto, pero su sonrisa seguía siendo la misma, segura, a veces excesivamente confiada. «Así que eres toda una empresaria de éxito», comentó mientras cortaba su carne. «Papá no deja de hablar de ti últimamente». Casi me atraganté con el vino. «¿Papá habla de mí?» «Desde que saliste en Forbes, es como si de repente hubieras existido siempre», dijo con una risa que escondía algo de amargura. «Le enseña el artículo a todo el mundo en el bar. Mi hija, la directora, dice. Como si siempre hubiera creído en ti». No supe qué responder. La ironía era demasiado grande, demasiado perfecta. Tantos años anhelando su reconocimiento para descubrir que ahora lo tenía, pero ya no lo necesitaba. «Las personas cambian», dije finalmente, más para mí misma que para Antonio. «Algunas», respondió él, mirándome fijamente. «Otras ampliamente revelan quiénes eran en realidad». Hubo una pausa cargada de significado. ¿Hablaba de mí o de nuestro padre? Quizás de ambos. La tarde transcurrió entre conversaciones, bailes y el ritual de lanzar el ramo. Me mantuve al margen de ese último, por supuesto. Una prima soltera de 23 años lo atrapó con un grito de júbilo que me hizo sonreír. Fue al anochecer, cuando la fiesta empezaba a aflojar su ritmo, cuando mi padre se acercó a mí mientras yo observaba el atardecer desde la terraza del restaurante. Se apoyó en la barandilla a mi lado, ambos mirando los campos de naranjos ahora teñidos de dorado por el sol poniente. «Bonito coche», dijo después de un silencio. «Alemán, ¿no?» «Sí», respondí. «Es práctico». Otro silencio. Los grillos empezaban a cantar en los campos cercanos, y a lo lejos se oía la música de la boda. «Tu madre quiere que vengas a cenar algún día», continuó. «A casa. A casa». Qué extraño sonaba eso ahora. Casa era mi apartamento en el ensanche, con sus ventanales y su cocina que apenas usaba. Casa eran mis oficinas, con su bullicio constante de ideas y proyectos. Casa era, en cierto modo, cualquier lugar donde yo decidiera ser yo misma sin disculpas. «Claro», dije, sin comprometerme a una fecha concreta. «Algún día». Mi padre asintió, como si entendiera el peso de esas palabras, la distancia que aún había entre nosotros. Pero antes de alejarse, añadió algo que me dejó sin aliento. «Estoy orgulloso, Lucía. De lo que has conseguido. De lo que eres». No esperó respuesta. Se dio la vuelta y volvió a la fiesta, dejándome allí, con una mezcla de emociones que no pude nombrar. No era triunfo, no era vindicación. Era algo más sutil, la sensación de que, finalmente, había sido vista. Y que, sorprendentemente, ya no era tan importante como había imaginado. Una semana después de la boda, sorprendentemente, acepté la invitación de mi madre para cenar en casa. Podría haberlo evitado, como había hecho tantas veces, pero algo había cambiado en mí. O quizás nada había cambiado y simplemente estaba lista para cerrar un capítulo que llevaba demasiado tiempo abierto. Llegué puntual, a las 9, con una botella de vino tinto de una bodega pequeña de Requena y un ramo de flores para mi madre. El edificio seguía igual, 4 plantas sin ascensor, paredes desconchadas en la escalera, el mismo olor a guiso y a humanidad acumulada. Pero al llegar al rellano de mi antigua casa, me sorprendió ver la puerta recién pintada, de un verde oscuro elegante que contrastaba con el beige desvaído del resto del edificio. «Tu padre la pintó el fin de semana pasado», explicó mi madre al abrirme, como si hubiera leído mi pensamiento. «Dice que ya tocaba». Mi madre me besó en ambas mejillas, con ese cariño contenido y tímido que siempre había sido el suyo. Estaba distinta, el pelo corto le quedaba bien, y llevaba una blusa nueva, de esas que siempre miraba en los escaparates pero nunca se atrevía a comprar. El interior de la casa también había cambiado. Los mismos muebles,
Pero las paredes recién pintadas de blanco, algunas fotos nuevas enmarcadas, plantas que antes no existían. En una de las fotos, reconocí a Pablo, el hijo de Antonio, sentado en las rodillas de mi padre. Ambos sonreían a la cámara. ¿Dónde está papá?, pregunté, mientras la seguía a la cocina. El aroma a paella recién hecha me transportó instantáneamente a mi infancia. En el comedor, preparando la mesa. Está nervioso, aunque no te lo dirá. Sonreí ante la idea de mi padre nervioso por mi visita. El universo a veces tiene un sentido del humor retorcido. Lo encontré colocando meticulosamente los cubiertos, con una precisión casi militar. Al verme, se irguió, como sorprendido a pesar de estar esperándome. «Hola, papá», dije, entregándole la botella de vino. «He traído un bobal, de una bodega pequeña. Creo que te gustará». Mi padre tomó la botella y la examinó con atención, como si fuera un objeto extraño y valioso. «Buen vino», comentó finalmente. «Lo guardaré para la ocasión». «Esta es la ocasión», respondí con una sonrisa leve. «Para eso lo he traído». Asintió, y por un momento creí ver algo parecido a la aprobación en sus ojos. Abrió la botella con cuidado, como si realizara un ritual importante. La cena comenzó con cierta tensión, inevitable quizás. Hablamos del tiempo, de la boda de Elena, de cómo estaba creciendo Pablo. Mi madre preguntó por mi trabajo, y expliqué de forma sencilla a qué me dedicaba, sin entrar en detalles técnicos ni mencionar cifras que pudieran sonar a presunción. ¿Y tienes equipo?, preguntó mi padre, sirviéndose más paella. ¿Gente trabajando para ti? Sí, somos unas 50 personas ahora, respondí. Tenemos oficinas en Valencia, Alicante y Castellón. Mi padre asintió, masticando lentamente. ¿Y te respetan? ¿Siendo mujer y tan joven? La pregunta me sorprendió por su franqueza. Al principio fue difícil, admití. Pero los resultados hablan por sí mismos. Y he aprendido a no pedir permiso para ocupar mi lugar. Mi madre nos observaba en silencio, como quien presencia un partido de tenis particularmente tenso. Mi padre tomó un sorbo de vino antes de continuar. Siempre fuiste cabezota, dijo, pero no sonaba como una crítica. Casi parecía, orgulloso. Desde pequeña. Cuando te empeñabas en algo, no había quien te parara. Me pregunto de quién lo heredaría, comenté, atreviéndome a una broma que antes hubiera sido impensable. Mi padre soltó una risa corta, más un bufido que una carcajada, pero sus ojos se arrugaron en las esquinas. Touché. Después de la cena, mientras mi madre preparaba café, nos quedamos solos en el comedor. El silencio entre nosotros ya no era tan incómodo como antaño, pero seguía cargado de cosas no dichas. Vi la entrevista, dijo finalmente, mirando su copa vacía. En el programa ese de la tele valenciana. Ah, respondí, sin saber qué más añadir. En esa entrevista había hablado brevemente de mis orígenes, de crecer en un barrio obrero, de ser la primera de mi familia en ir a la universidad. No había mencionado a mi padre directamente, pero cualquiera que me conociera podría leer entre líneas. No dijiste nada que no fuera verdad, continuó, sorprendiéndome. Nunca te lo puse fácil. Me quedé sin palabras. En todos los escenarios que había imaginado para esta cena, una admisión así no figuraba en ninguno. No era mi intención exhibir nada privado, dije finalmente. Lo sé, respondió, levantando la mirada. Sus ojos, del mismo color avellana que los míos, parecían más claros ahora, como lavados por el tiempo. Siempre fuiste discreta. Incluso cuando tenías motivos para no serlo. Hubo otro silencio, pero distinto. Como si algo se estuviera desenredando lentamente entre nosotros. Tenía miedo, dijo de repente, con una voz más baja, casi un susurro. Cuando eras pequeña. Miedo de que la vida te golpeara como me golpeó a mí. De que soñaras demasiado alto y cayeras demasiado fuerte. Lo miré, realmente lo miré, quizás por primera vez. No al padre autoritario de mi infancia, sino al hombre que tenía delante, envejecido, con las manos ásperas de quien ha trabajado duro toda su vida,
con arrugas profundas marcando un rostro que ya no parecía tan severo, solo cansado. «Te pareces tanto a mi padre», continuó. «Tu abuelo. Él también soñaba grande. Quería montar su propio negocio, ser su propio jefe. Murió debiendo dinero a medio barrio, dejándonos a tu abuela y a mí en la miseria. Yo tenía 15 años y tuve que dejar de estudiar para trabajar. Nunca me había contado esto. Mi abuelo paterno había muerto antes de que yo naciera, y siempre había sido una figura difusa, apenas mencionada. No quería que te pasara lo mismo», siguió, con la mirada perdida en algún punto de la pared. «Antonio era práctico. Iba a lo seguro. Pero tú siempre fuiste como el agua, buscando tu camino entre las piedras. Me asustaba. Papá». Comencé, sin saber cómo continuar. «No», me interrumpió suavemente. «Déjame terminar. Lo que quiero decir es que me equivoqué. Intenté protegerte limitándote, y solo conseguí empujarte lejos. Y mírate ahora. Resulta que tú sí lo has conseguido. Has hecho lo que mi padre nunca pudo hacer». Mi madre regresó entonces con el café, rompiendo el momento. Pero algo había cambiado entre nosotros. No era perdón, exactamente. Ni siquiera comprensión total. Era reconocimiento. De nuestras diferencias, de nuestros errores mutuos, de la complejidad de nuestro vínculo. Más tarde, mientras me preparaba para irme, mi padre me alcanzó en el recibidor. Torpemente, me extendió una caja de cartón pequeña y gastada. «Encontré esto hace poco, ordenando trastos viejos», dijo, con cierta incomodidad. «Pensé que quizás lo querrías». Abrí la caja y dentro encontré un cuaderno amarillento. Mi primer diario, el que escribía a los 12 años, lleno de sueños absurdos y planes grandiosos. Lo había dado por perdido hacía años. «¿Lo guardaste?», murmuré, sorprendida. «Guardé más cosas de las que crees», respondió, con una mirada que decía más que sus palabras. Al despedirnos, no nos abrazamos. No éramos esa clase de familia, nunca lo habíamos sido. Pero nos miramos de una forma nueva, como dos personas que finalmente se ven sin las sombras del pasado oscureciendo su visión. «Ven a cenar otra vez», dijo mi madre, besándome en la mejilla. «Cuando puedas». «Lo haré», prometí, y por primera vez en mucho tiempo, era una promesa que tenía intención de cumplir. Mientras conducía de vuelta a mi apartamento, con el viejo diario en el asiento del copiloto, pensé en todas las conversaciones que nunca tuvimos, en todo el tiempo perdido. Pero también pensé que quizás no era demasiado tarde. Que las heridas muy profundas cicatrizan lentamente, pero cicatrizan. Y que a veces, el mayor acto de valentía no es marcharse, sino regresar en tus propios términos. Ahora, cuando me piden en entrevistas que hable sobre mi éxito, les digo que no comenzó con ambición. Comenzó con dudas. Les hablo de una niña a quien le dijeron que nunca sería lo suficientemente buena, y que lo creyó justo el tiempo necesario para luchar contra esa idea. Ya no me avergüenzo de mis orígenes ni oculto las dificultades. Son parte de lo que soy, tan importantes como mis logros. Hace 3 meses, me invitaron a dar una charla en el Instituto Benimaclet, mi antiguo colegio. Acepté inmediatamente. Caminé por esos pasillos que una vez me parecieron enormes y que ahora veía con otros ojos. El olor a tiza y a libros viejos seguía siendo el mismo, pero yo era diferente. La bibliotecaria Carmen, ahora jubilada pero invitada especialmente para la ocasión, me presentó con lágrimas en los ojos. «Siempre supe que eras especial», dijo, apretándome las manos con fuerza. Y esta vez, lo creí. Hablé a un auditorio lleno de adolescentes inquietos, algunos aburridos, otros curiosos. Les conté mi historia sin adornos ni dramatismos. Les hablé de trabajo duro, de perseverancia, pero también de suerte y privilegios que fui ganando en el camino. Les dije que el talento es importante, pero que la determinación lo es más. Que la inteligencia no es un regalo con el que naces, sino una decisión de seguir aprendiendo, especialmente cuando nadie cree en ti. ¿No odia a su padre después de cómo la trató?, preguntó una chica de último curso, con esa franqueza brutal tan propia de la adolescencia. La pregunta me tomó por sorpresa,
pero respondí con honestidad. No lo odio. Durante mucho tiempo creí que sí, que lo que sentía era odio. Pero con los años entendí que era dolor, decepción, anhelo de aprobación. El odio es un lujo que requiere demasiada energía, y yo necesitaba toda mi energía para construir, no para destruir. Después de la charla, varias chicas se acercaron a hablarme en privado. Una de ellas, Fátima, de origen marroquí, me contó que sus padres no creían que una chica debiera ir a la universidad. Quieren que me case pronto, dijo, con una mezcla de resignación y rebeldía. Pero yo quiero estudiar ingeniería. Reconocí en ella la misma determinación que había sentido yo a su edad. Le di mi tarjeta y le dije que me llamara si necesitaba ayuda. No solo a ella, a todas las que se acercaron con historias similares de limitaciones, de no puedes y no debes. Esa noche, mientras cenaba con Carlos y Marta en un restaurante del puerto, les conté sobre la experiencia en el instituto. Deberíamos hacer algo más, dije, moviendo los fideos de mi paella marina sin realmente comerlos. Algo sistemático, no solo charlas ocasionales. Carlos me miró con esa expresión que ponía cuando sabía que estaba a punto de lanzarme a un nuevo proyecto. ¿Qué tienes en mente? Un programa de becas y mentoría. Para chicas de entornos difíciles que quieran entrar en el mundo tecnológico y empresarial. Algo que vaya más allá del dinero, acompañamiento, contactos, apoyo. Así nació Código Valiente, nuestro programa de responsabilidad social corporativa que en apenas 2 años ha becado a 30 chicas de toda la Comunidad Valenciana. Fátima fue la primera beneficiaria, y ahora estudia segundo de Ingeniería Informática en la UPV mientras hace prácticas en nuestras oficinas. El proyecto creció más allá de lo que imaginé. Empresas aliadas se sumaron, ampliamos a otras comunidades, e incluso recibimos un premio del Ministerio de Igualdad por nuestra labor. Pero lo más importante no son los números ni los reconocimientos, sino los momentos, cuando una chica te dice que por primera vez se siente capaz, cuando ves cómo florece su confianza, cuando comprendes que has ayudado a romper un ciclo. Mi padre vino a la gala de presentación del programa. Se sentó en primera fila, junto a mi madre, ambos vestidos con sus mejores galas. No habló mucho, como era habitual en él, pero estaba allí. Y cuando terminó mi discurso, fue el primero en aplaudir, con una intensidad que me sorprendió. Estoy orgulloso de ti, me dijo después, durante el cóctel. Ya lo había dicho antes, en la boda de Elena, pero esta vez sonaba diferente. Más pleno, más honesto. Y añadió algo que nunca olvidaré, te pareces a tu abuela Pilar. Ella también sabía cómo devolver lo que la vida le daba. Esa comparación, tan simple y a la vez tan profunda, me llegó al alma. Mi abuela, a quien apenas recordaba, pero que siempre había sido una figura casi mítica en mi imaginación. La mujer que, según decían, había mantenido unida a la familia durante los años más duros de la posguerra con una mezcla de ingenio y pura fuerza de voluntad. Antonio también cambió con el tiempo. La competencia silenciosa que siempre existió entre nosotros fue transformándose en algo más maduro, más equilibrado. Empezó a consultarme sobre decisiones profesionales, y yo aprendí a valorar su perspectiva, tan distinta pero complementaria a la mía. Su hijo Pablo, ahora de 5 años, venía a veces a mi oficina y se quedaba fascinado con los ordenadores, las pantallas, el bullicio creativo. Tía Lucía, ¿puedo trabajar aquí cuando sea mayor?, me preguntó una vez, con esa seriedad cómica que solo tienen los niños. Claro que sí, le respondí, revolviéndole el pelo. Pero solo si aprendes a programar. ¿Tú sabes? Un poco, mentí, para no desalentarlo. En realidad, nunca fui una programadora brillante. Mi talento siempre estuvo más en la visión, en la estrategia, en entender las necesidades antes de que se manifestaran. Entonces yo también aprenderé, declaró con convicción. Y en ese momento, viéndolo tan decidido, tan lleno de posibilidades, me di cuenta de que el ciclo realmente se había roto. Que Pablo crecería sin esas comparaciones tóxicas, sin ese peso de expectativas desiguales que Antonio y yo habíamos soportado. El año pasado, recibí una oferta para trasladarme a Madrid y dirigir la expansión nacional de nuestra empresa. Era una oportunidad extraordinaria, pero por primera vez en mi vida, dudé. No por miedo al fracaso, sino por lo que dejaría atrás,
El ecosistema que habíamos construido en Valencia, la cercanía recién descubierta con mi familia, la posibilidad de ver crecer a Pablo, las chicas de Código Valiente, a quienes había prometido estar presente. Tomé una decisión que la Lucía de 10 años atrás jamás hubiera considerado: rechacé la oferta. En su lugar, propuse un modelo de liderazgo distribuido, con equipos autónomos en cada ciudad. El poder no necesita estar centralizado para ser efectivo, argumenté ante el consejo directivo. De hecho, es más resiliente cuando fluye. Carlos me miró con una mezcla de sorpresa y admiración. Nunca dejas de reinventarte, ¿verdad? No se trataba de reinvención, sino de evolución. De entender, finalmente, que el éxito no era una carrera hacia arriba, sino un equilibrio. Que la verdadera libertad no estaba en escapar de mis raíces, sino en reconciliarme con ellas y transformarlas en algo nuevo. Ahora, mientras escribo estas líneas en la terraza de mi apartamento, con vistas a la ciudad de las artes y las ciencias, pienso en todo el camino recorrido. En la niña insegura de Benimaclet que soñaba con escapar, en la joven determinada que trabajaba hasta el agotamiento para demostrar su valía, en la mujer que soy ahora, más tranquila, más centrada, más consciente de sus propias contradicciones. Mi historia no es solo mía ya. Pertenece también a todas las chicas a quienes se les dice que no pueden, que no deben, que no merecen. A todas las que sienten que no encajan en los moldes predeterminados. A las que luchan no solo contra las barreras externas, sino contra esas voces interiores que les repiten lo que escucharon tantas veces: no sirves, no llegarás lejos. He aprendido que a veces naces en una casa llena de ruido para aprender a escuchar tu propia voz. Que las heridas más profundas pueden convertirse en las fuentes más poderosas de compasión y fuerza. Que el verdadero éxito no es ser vista por quienes una vez te ignoraron, sino caminar con la cabeza alta sabiendo exactamente quién eres, sin disculpas ni justificaciones. Mi nombre es Lucía Rivera, y esta es mi historia. Una historia de fracasos y triunfos, de caídas y levantamientos, de oscuridad y luz. Una historia que sigue escribiéndose cada día, con cada decisión, con cada pequeña revolución. Y sobre todo, una historia que ya no está definida por el miedo ni por el anhelo de aprobación, sino por la certeza tranquila de que mi valor nunca estuvo en discusión. Y nunca lo estará de nuevo.